consignan este triángulo de la molienda de crustáceos marinos, con el excelente vino del Marco de Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Este lienzo blanco de albarizas se extiende lisonjeando las cepas de las futuras cosechas. Resisten los quebrantos de los osados veranos calurosos, pero su pergamino subterráneo retiene el agua del invierno, exhibiendo pletórica el embero verbial. Gana la savia de la tierra, incubando benditas vendimias, con el rubor feliz de tanto linaje, como poseedora de las risas de los fenicios, los tartesos, los romanos, hombres de la tierra que amanecen con esta alma de naturaleza. Desde hace siglos y siglos, como un tesoro con su talismán, nos iguala a todos los hombres del mundo, sentado a la mesa con la impaciente sed. Brindo con este bos, arrancado de este triángulo, único por sus vientos del Atlántico y acunado entre sus casas de viña como templos repletos de silencio y candidez. ¿No os enteráis de la savia de la tierra? ¿Ni siquiera imagináis el brotar de la yema y el despunte de la brizna, naciéndole a la tierra la uva y el trigo, rozándole todo el aire de la tierra, toda la luz de la ladera, toda la vista de nuestro caminar? Dorada se inclina la música, el baile de pan, oro seco, crudo, mientras más lenta, parsimoniosa, casi silenciosa, oculta en la humedad de la noche, crece jugosa y mojada el verdor de la viña, la robusta madera de cepa, se torna despierta de la larga dormida invernal, diminutas pompitas verdiales, rosarios de racimos, con la danza mínima, colgante, serena, pero altiva, gestual. No ves su orgullo, solo lo hueles, pero gira y gira su tronco en cada cosecha, en cada vendimia, como la Verónica del capote, como el olé del torero, como el giro de la gitana, como los volantes de la feria, fresca y diferente, cada única, exclusiva, con nombre propio, con sus hechuras, sus maneras, sus dulzuras, contrastando con el sesgado trigal, todos exactos, iguales, al mismo vaivén, completamente simétricos, vestido de orden inmaculado, del preámbulo del llantar del hombre, del reposo y alimento de sus entrañas, para amansar el apetito del mundo. Y genial, la fiesta de al lado, cada viña con su traje, cada una con su gesta, lidiando a su antojo el viento, el clima, la presencia. Hoy alzo mi voz como un grito de cada cepa, de cada trigo, y me siento multitud. Gracias, caminante de Jerusalén, por dejarme ver tus caminos de viñas y trigales, iguales a los de tu tiempo. Gracias, caminante de Jerusalén, por darme el alimento de pan y vino, iguales a los de tu tiempo. Gracias, caminante de Jerusalén, por la voz de tu amor, naciendo cada día la tierra, la sangre y el espíritu. En el año 2000 me compré una casa. Estaba vieja y muy descalichada, pero me adentré en este campo de tierras y arenas y barros con una blancura especial. Esta albariza y estas laderas de una belleza impresionante. Todo el viñedo tan desconocido, y aunque vivía tan cerca, pero cuando te adentras te enamora. Quería plantar un viñedo y entonces me fui al Consejo Regulador del Vino del Marco de Jerez de la Frontera. Había un señor mayor a punto de jubilarse, el director, y cuando me habló, sus palabras quedaron guardadas en mi corazón para siempre. Me dijo:
te has comprado una maravilla, en el Triángulo de Jerez Superior, donde nace la mejor uva para los futuros Bosch, entre las tierras blancas de Albarizo. Yo no sabía muy bien lo que con sus palabras y sus ojos emocionados quería decirme, pero ahí empieza la voz de las uvas. Y en el año 2000, cuando llegué, había muchas casas y cortijos que estaban rotos y que guardaban maquinaria para los aperos y las maquinarias y tractores del campo. Se veía perfectamente todo el esplendor que en otras épocas pasadas había tenido, pero la uva seguía fiel y perfecta, despuntando cada primavera, llenando el campo de una belleza sin igual. El verdor de la viña en verano hasta la vendimia era una auténtica fiesta. Algunas haciendas y casas de viña y directamente despalillaban la uva y ya salía el mosto para los depósitos de fermentación. Qué rico probar ese zumo de uva recién vendimiado. Las bodegas del Marco llenaban sus botas con sus trasiegos de soleras y criaderas cada año. Y todas las calles del puerto, Jerez y Sanlúcar olía a vinos, todo el mundo lo recuerda, era una delicia. Había algunos héroes que vivían en el campo, pero muy pocos. Pero en el año 2007 creé una asociación de agricultores y viticultores. Y conseguimos, después de 5 años de papeleos y burocracia, traer agua potable a pie de nuestras casas de vino. Empezamos a arreglar las casas, los cortijos, los caminos, y con el agua potable muchos extranjeros, ingleses, franceses, italianos, compraron algunas casas y viñedos. Se crearon casas de turismo rural, rutas enoturísticas, yeguadas de caballos árabes, casas de viñas de cata y poesía, replantación de nuevos viñedos, creando una serie de bodegueros más pequeños como vinos de autor, con otras variedades y muchísimo mimo, pasando muchos latifundios a minifundios, como un resurgir nuevo, dotando al campo protagonismo con la belleza y el esplendor de muchas casas de viñas recuperadas, estando ya en su época muchas de ellas catalogadas y con un patrimonio cultural de envergadura. Desde el Ayuntamiento del Puerto de Santa María se creó unas rutas con la colaboración de Patrimonio y se estudió la historia de muchas de las casas y haciendas. Y algunos años nosotros colaboramos con el Ayuntamiento cuando organizaban grupos y excursiones. Y en todo este recorrido se puso a los pies de cada casa de viña un panel explicativo de su historia. Aún están, y el año pasado lo renovaron. Es impresionante cómo ver cuántas casas fueron de cargadores de India, cómo campeaban los constituyentes y muchísimas historias maravillosas. Los niños de los colegios se acercaban al campo a conocer la historia de las lagunas y los pozos concejiles, y algunas casas de viñas tenían actividades escolares explicativas de todo el proceso de la vid, desde su nacimiento hasta la elaboración. Pero llegó el año 2009. Se instaló un parque eólico, La Rabia, con 13 aerogeneradores y con su centro de evacuación en todo el corazón de este triángulo del Marco de Jerez, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, en el pago de Balbaína Alta, justo en la linde con el pago de Balbaína Baja del puerto de Santa María, en una de las zonas con una belleza sin igual, con unas lomas llenas de viñedos y salpicadas con sus preciosas y perfectamente conservadas casas de viña. Luché muchísimo y fracasé. Incoé un recurso para calificar este triángulo del Jerez Superior como bien de patrimonio andaluz y de la UNESCO, desde la Delegación de Cultura de Cádiz en el año 2009. También los abogados de Osborne lucharon mucho para que no se llevara a cabo, pero tampoco lo consiguió. El campo se llenó de cientos y cientos de camiones de hormigón,
para todos los cimientos de esas moles, sabiendo ya para siempre que en esas redondeces jamás crecería nada, ni en los alrededores, porque arrancaron miles de cepas de 22 años en su más pleno esplendor. Y Osborne lo vendió todo y se marchó. Lo compró un señor, Vicente Taberner, junto con los 13 cortijos, pero no replantó el viñedo. Creó una bodega en Arcos de la Frontera y plantó un viñedo allí en Arcos de la Frontera. Él falleció y ahora lo ha comprado un señor de Lebrija, amante del campo, de todos estos cortijos y algunos más, y los está arreglando. Ha replantado algún viñedo y muchos olivos y quiere crear rutas de no turismo, casas rurales y cuidar este campo tan lleno de historia y maravilla. Antes de ayer tengo que contar esto, porque estas son las cosas que ocurren aquí en este marco del Jerez espectacular. Me conozco cada rincón, cada casa de viña, cada propietario después de 24 años. El otro día, subiendo una colina, veo la casa de viña que fue Castillo de las Ánimas y escuchar de su propietario la historia de este castillo, que ya en el siglo XII Alfonso X el Sabio andaba por estos lugares, como deja fiel reflejo de ello en una de las cánticas. No puedo escribir la emoción. Saber que en la cátedra de Alfonso X, el sabio del puerto de Santa María ya alababa la maravilla de este territorio, de este término rural, oír el nombre de la casa de viña y también el cuadrado, y saber que los ejércitos acampaban alrededor del rey en un lugar llamado el Cuadrado. Vivir entre estos campos de viñas, olivos, almendros, entrar por sus caminos y vías pecuarias y tener que frenar para no matar la mamá perdiz con su prole de perdigones, la liebre saltarina, los conejos y las cientos de aves, desde la bovilla, los búhos, las lechuzas, águilas y primilla. Y como ayer, una inmensa bandada de patos con su característico trompeteo, más de 100, perfectamente ordenados, con su guía en el vértice, volando súper bajo, casi rozando nuestros tejados. Seguro desde el coto de Doñana a sus migraciones a África. Llevar el vuelo de las aves que aquí campean delante del parabrisa del coche, acompañando toda la travesía, como una perfecta sinfonía de la naturaleza, que también supo reflejar Walt Disney, es cada día un regalo impresionante. Asistir a las luces del amanecer, donde las manos trabajadoras de estos campos de viñas empiezan tan temprano que aún no ha amanecido. Se oye el canto del gallo en algunos lugares y me encanta tener aún el nombre de Laguna del Gallo. Es genial la belleza de los sonidos de los pequeños pajaritos, el ulular de la lechuza, el canto de la bubilla, el aquileo de la perdiz o el titeo cuando llama a sus polluelos y el trinar de las golondrinas en primavera, los cruces de los flamencos con sus cacareos, buscando los humedales de las salinas, el chillido de las águilas con sus escaramuzas nocturnas. Tengo una buena colección de plumas y otras multitudes de aves que no conozco sus nombres y están en peligro de extinción. Aquí, en este triángulo, se halla toda la maravilla de estas 3 poblaciones, intacta, respetada, ancha, espléndida. Está no solo su historia, que nos llega al hoy de una manera extraordinaria, como pasar por el camino de Roma, desde el Guadalquivir al Guadalete, como en la época del Imperio Romano, como ya desde entonces llenaban las bodegas de sus naves con nuestros vinos del marco de Jerez. Y llegaban a Roma con un elixir muy preciado, tener tan cerca, enmarcando este triángulo, mesas de asta, que aún su orografía de campo hundido y poder ver lo que ayer fue un fondo marino donde atracaban las naves en el mismo lago Laguniticus, donde se resguardaba para después desde el puerto de Alventus y desde allí por la desembocadura del Guadalquivir a la ancha mar. Es increíble que después de tantos siglos aún tengamos este triángulo vivo, lleno nuestros museos de las 3 poblaciones de hallazgos arqueológicos de esta y muchas más civilizaciones que eligieron este territorio tan lleno de las brisas del Atlántico
los salitres de sus vientos y las espléndidas arenas, herencia de la molienda de las caracolas. Y ya fuera de este triángulo, como enmarcándolo, también donde llegaba el mar de Jerez, localizados los restos de la bodega más antigua de Europa, a los pies del castillo de Doña Blanca, nos sitúa en el centro de este triángulo, tan intrínsecamente unido al mundo del vino. Y lo increíble y sorprendente que justo este triángulo sigue vivo, intacto, embellecido y actual, con sus viñedos dotando de economía e identidad a estas tres poblaciones que han conseguido que llegue su fama y prestigio a todas las partes del mundo. Hoy decir quiero una copa de Jerez desde Londres a Nueva York o desde cualquier parte de Japón o Estados Unidos y otros lugares es sinónimo de prestigio, calidad e historia. Unidas estas tres poblaciones tan estrechamente por el Consejo Regulador del Vino y su denominación de origen, Jerez, Xerez, Sherry, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, la más antigua de España, es un motivo precioso para que los tres alcaldes de la mano velen por este tesoro, unidos, y sean capaces de utilizar las magníficas leyes que fueron creadas para proteger territorios como este, de tan espectacular belleza paisajística, natural y cultural, y de reconocida economía, dando el soporte y toda la materia prima del existir de todas las bodegas del sector y todas las industrias relacionadas con el vino, es decir, la uva de este lugar, y no olvidar que sus aromas campean por todas las catas de los generosos, únicos en el mundo. No voy a hablar de las características organolépticas de estos maravillosos vinos porque esto sería otra inmensa cúspide, donde nuestros caldos han llegado a las más altas esferas de las mejores gastronomías y maridajes mundiales, ni de los envinados de botas para convertir el mejor y exquisito los whiskies escoceses ni americanos. Hay otros valores de incalculable valor, pero no quiero extenderme más. Hoy, ser parte de este triángulo y ser fiel al primer punto de nuestra asociación, que es cuidar y velar por el viñedo, es un orgullo. Y me siento con la ilusión de poder invitar a los tres alcaldes y los tres técnicos de urbanismo y el delegado del territorio de la Junta de Andalucía, así como el presidente de la Junta de Andalucía también, a que se adentren de la mano de los que aquí vivimos y conocemos cada rincón, que vean con sus propios ojos el esfuerzo titánico y la espectacular e impresionante historia que aquí campea, la belleza de esta naturaleza perfectamente ordenada, con las hileras verde y blanca de los viñedos, presididas por las catalogadas casas de viñas en espectacular conservación, y la alegría de estar con vida y proyectos que muchísimos están a punto de despegue. La lista de todo lo relacionado con la uva es interminable, pero además hay mucho más, mucho más. La uva ahora se muere, agoniza, un grito de auxilio para los responsables. Luchar por conservar esta maravilla como bien de patrimonio andaluz y de la UNESCO. Los cortijos, haciendas y lagares, las casas de viña, la risa de los niños, las bulerías de los gitanos de Jerez en muchos cortijos, que aquí estamos hermanados con los de Lebrija, bebiendo el caldo de esta tierra, en la propia tierra, las fiestas de la vendimia, la quema de los sarmientos, las gañanías y sus podas a cordón o de vara pulgar, los avistamientos de las estrellas, los mostos en su época, la ruta de los coches de caballo, las de los ciclistas, las de las casas de viña. Esta en vuestras manos, sentir que esta es vuestra identidad. Este triángulo es un auténtico milagro que haya llegado a nuestros días con el esfuerzo titánico de muchas personas que trabajaron muy duro para no dejar que todo esto muera. Pido auxilio, hago un sos, un grito de auxilio. Estos 13 aerogeneradores hacen mucho ruido, están muy cerca de las casas de viña
y los caminos, da miedo pasar por esos caminos. No se puede dormir por la estridencia parpadeante de sus luces, que se adentra por nuestras ventanas. Los caballos se asustan, los perros y las personas pasamos con muchísimo miedo. Da una pena enorme ver tantas aves muertas a los pies de los gigantes. Queda muy pocos años para que se cumpla la concesión de 25 años. Ruego, suplico, no la renueven, para que el campo siga siendo campo, sobre todo espectacular triángulo digno de alabanza y conservación. Esto es nuestra Toscana, no es un queso gruyère. Solo quedan 6.000 hectáreas apenas de viñedos, salpicadas de toda la maravilla de este campo, con olivos, almendros, pan, girasoles y toda su extensa fauna, amparada por sus valientes héroes que han conseguido darles vida. El interés particular siempre está por detrás del interés general. Las energías renovables son consideradas como un interés general, como así lo pensamos todo. Su instalación en otra zona de también interés general, como es nuestro patrimonio del Triángulo del Jerez Superior, destruiría todo este patrimonio. Por lo tanto, estamos en un caso en el cual dos intereses generales no pueden convivir sin la muerte de uno de ellos. Pero esto tiene solución. La instalación de las energías renovables han de ser ubicadas en otras zonas, que no muera todo el valor natural, paisajístico, patrimonial, cultural, económico, social, histórico, arqueológico, turístico que posee esta zona, etc. Y no olvidemos también que contamos con 2 aeropuertos, uno civil, el de Jerez de la Frontera, con una escuela de pilotos ya consolidada y una proyección de expansión con la creación de un polo aeronáutico. Y el otro, aeródromo militar, el de la base naval de Rota, que al igual que tiene proyecto de ampliación del puerto, también su flota aérea. Tiene el prestigio de ser una de las bases americanas de mejor punto estratégico de Europa y en la que impera la seguridad nacional por encima de todo. Todo esto hace incomprensible la instalación de estos gigantes eólicos, ni tampoco los reflejos de tantos espejos solares, que sabemos pueden perjudicar a los pilotos en sus maniobras de aprendizaje. Ruego se proteja este triángulo y no dejen poner estas moles ni estos espejos, que tanto está dañando a este paisaje y a este triángulo merecedor de ser protegido como patrimonio andaluz y de la UNESCO. Un saludo cordial lleno de esperanza.